Recordemos que la Santa Convocación no es una convocación que se extiende ni por medio de la asamblea, sino que son, di conmigo, son tiempos designados, tiempos específicos por quien, no por una persona, sino que son tiempos señalados por quién, por el Padre. La palabra dice, y serán, dice la palabra, serán santas convocaciones. Por eso la importancia de mirar, y quisiera entrar un poquito lo que es explicar, o un repaso vamos a llamarle general, lo importante que es de que podamos entender lo que es la festividad y por qué precisamente lo que es la festividad. Recordemos que precisamente lo que cuando tú y yo vamos a celebrar mañana, lo que tú y yo conocemos como Bikurim o como primicias, mucho lo que es alrededor dentro del cristianismo, suena muy lamentable decirlo, pero muchas veces dentro del cristianismo y aún fuera dentro de lo que conocemos, recordemos que venimos y hemos adoptado, dice la palabra, dice que mentiras en el libro de Jeremías capítulo 16, dice, porque se llegará en aquel día en el que, vamos a Jeremías capítulo 16, dice Jeremías capítulo 16, versículo 19, dice, oh Yahweh, fortaleza mía, dice, y auxilio mío, dice, refugio mío, dice, en el día de la angustia, o en el tiempo de la aflicción, dice, a ti acudirán las naciones desde los confines de la tierra y dirán, ciertamente los ídolos, dices, falsos, dice, ciertamente de los ídolos falsos que nos heredaron, dicen nuestros padres, dice, nada son, dice, ningún beneficio hay en ellos, dice, miren que los hijos de los hombres se hacen dioses para sí, dice, pero los tales no son dioses, dice, pero eso, he aquí que este tiempo, dice, les mostraré y les daré a conocer mi mano, dice, mi poderío, entonces sabrán que mi nombre es Yahweh, dice, la palabra, una de las cosas que tú y yo hemos adoptado, dice la palabra, dice, porque ciertamente, dice, a ti acudirán las naciones, dice, en el día de la angustia o el día de la aflicción, dice, ciertamente dirán, dice, mentira hemos heredado, ¿de quién? De nuestros padres. Y sabes, aquí no solamente aplica a lo que es nuestros padres, vamos a llamarle lo que son nuestros padres terrenales, a nuestros padres biológicos, como podríamos decirlo, pero también son los mentores que por mucho tiempo hemos tenido y de lo cual hemos sido producto de las enseñanzas que se nos fueron dados en cierto tiempo o en cierto momento por la ignorancia, o tal vez tal vez no tanto por la ignorancia, algunos por la ignorancia, porque muchos tal vez no conocían podríamos mirarlo de esa manera, pero el punto es de que dice la palabra, dice, mentira hemos heredado de nuestros padres, dice, y ningún beneficio hay en ello. Cuando tú y yo podemos mirar parte de ello, si bien hablan el tiempo del fin, en los tiempos posteriores nos hablan acerca de las mentiras en las cuales estuvimos involucrados. Precisamente es mañana lo que tú y yo conocemos como Bikurim, como primicias, lo que es las primicias de los resucitados, la primicia que es ¿quién? Yeshua, el primero en morir, pero el primero en resucitar. Si bien podríamos decir, bueno, tal vez hay otros pastores como Lázaro que murieron y resucitaron, pero ciertamente como hombres mortales murieron otra vez, mas sin embargo ya no resucitaron, mas sin embargo dice la palabra que Yeshua murió, y una vez que Yeshua murió, y una de las cosas cuando vino ese gran, ¿cómo podríamos decirlo? Gran confusión dentro del pueblo cuando Yeshua había muerto. Iban los hombres caminando por el camino de Maús y le dijeron, dice, ¿acaso eres el único forastero, peregrino, dice, que no conoces? Dice que aquel que había prometido resucitar y volver por nosotros, dice, ¿acaso no sabes? O sea, ¿no te has dado cuenta de la noticia? O sea, si pudiéramos estar en tiempos de hoy, yo creo que se hubiera publicado Facebook, Twitter, WhatsApp, o sea, Telegram por todos lados, y para que todo el mundo se diera cuenta. O sea, para ellos era tan impresionante lo que había pasado, porque recordemos que no solamente, muchas veces decimos, bueno, es que lo crucificaron, lo que fue el pueblo romano, pero en realidad Yeshua vino y murió por el pecado ¿de quién? De todos nosotros, porque no solamente lo crucificaron los judíos, los miembros del Sanedrín, lo que eran los sacerdotes. Vinieron delante del gobierno, que era delante de Poncio Pilato y todos los demás cuando fue puesto a prueba. Y muchos de ellos elevaron las manos, Caifás y muchos de ellos a Poncio Pilato, pero después todo el pueblo también pidió que se liberara y que se sentenciara quién era.
a Yeshua. Una de las cosas que tú y yo podemos ser, no solamente lo que era el gobierno político, el gobierno del Sanedrín, pero toda la gente o todo el pueblo de Israel estaba involucrado en la muerte ¿de quién? De Yeshua. Por lo tanto, podríamos decir que todos nosotros lo matamos. O Yeshua murió por todos nosotros, no solamente murió por ellos, sino que representando todo el pueblo de Israel venía a representar todo lo que era la entidad. Y Él vino y murió por medio de quién, por medio de nosotros, para que por medio de ese sacrificio tú y yo tuviéramos la vida eterna y una vida en abundancia. Y se entregó a sí mismo como ofrenda en sacrificio y fragante aroma delante de quién, del Padre. Porque recordemos que una de las cosas cuando se hacían dentro del templo, lo que estaba en el lugar del holocausto, se ofrecían los sacrificios y todo lo que era quemado, todo lo que era sacrificado, ese olor subía como un fragante aroma delante de la presencia de Yahweh. Y vemos que Yeshua murió a sí mismo ¿por quién? Por todos nosotros. Voltea con la persona que está a tu lado, dile, Él murió por ti y por mí. Tal vez tú puedes decir, bueno, pastor, yo no pedí que muriera por mí. Pero dice la palabra, dice que de tal manera amó Elohim el mundo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No importa si tú y yo creamos o no creamos que Él murió por nosotros. La situación es que el sacrificio ya fue provisto para en el momento, en la ocasión en el cual tú y yo vengamos y nos acerquemos a Él y lo reconozcamos como nuestro Adón y como nuestro Salvador, cuanto lo entendemos. El sacrificio ya está ahí. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Reconocer. Dice la palabra que no hay ni siquiera ni un solo justo, ni siquiera uno. Dice, por lo tanto, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Elohim Padre. Significa que por cuanto nadie es justo, es más, dice la palabra, dice, sea Elohim veraz y todo hombre, ¿cuántos vienen a terminar la parte? Mentirosos. O sea que cuando antes de que tú y yo viniéramos a los pies de Él y pudiéramos decir, bueno, es que yo soy buena persona, yo no he herido a nadie, yo no he matado, yo no he robado, yo no golpeo a mi mujer, yo no golpeo a mi marido, etcétera, etcétera, las circunstancias que tú seas, y automáticamente delante de la sociedad pudiéramos ponernos como buenas personas, como buenos ciudadanos. Ni el ponernos como buenos ciudadanos, como buenas personas nos da el derecho de ser llamados hijos ¿de quién? De Él. Me dice más, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Hay dos cosas muy diferentes aquí. Una cosa es ser creación de Él y otra es ser hijos de Él. Todos nosotros, sin importar nuestra condición, nacimos o hemos nacido por medio de ¿quién? Por la creación de Él. Dice la palabra, creo que es el libro de los Salmos, dice, bien que en lo oculto fui formado. Dice, y mi embrión vieron tus ojos, y dice, y en tu libro estaban escritas todas las cosas. Sabes, no importa cuál sea nuestra condición, de dónde tú y yo provenimos, de dónde sean nuestras familias, cuál sea nuestra entidad, etcétera, etcétera, sin importar cuál sea nuestra condición, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tú y yo no hemos sido producto de una casualidad, o de una obra que nuestros padres, o de nuestros padres, de una relación que nuestros padres tuvieron. ¿Cuántos entendemos eso? Porque muchas veces decimos, bueno, es que hay mucha gente que pudiera decir, es que cuánto desearía yo no haber nacido, o que otros fueran mis papás. Sabes, no importa por cuál sea la condición en la que tú viniste a Él, fue el medio o fue el tiempo en el que el Padre destinó para que tú vinieras a este mundo. Y dice la palabra que dice, en lo oculto fuimos formados. Porque sin importar de dónde tú y yo vengamos, no somos producto de una casualidad. Fuimos creados conforme a la imagen y la semejanza de ¿quién? De Él. Y cuando tú y yo venimos a este mundo, sabes, tú y yo fuimos creados para dar alabanzas y para dar honor a su nombre. Y no me quiero meter mucho en eso, pero simplemente el punto en el que quiero remarcar es cuando tú y yo venimos y entendemos el sacrificio Él lo hizo. Y dice la palabra, dice que no es por obras para que nadie se gloríe.
No es por nuestros hechos, por mis buenas acciones, por la buena persona que yo puedo ser. No importa qué tan buen dador sea yo y que pueda dar a la persona que está ahí en la esquina, etcétera, etcétera. ¿Sabes? No es por obras, sino que es don de quién. De Elohim, para que nadie se gloríe. Su salvación, di conmigo, es por gracia. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer para poder merecer la gracia y la misericordia de Él. No hay un sacrificio tan grande o tan pequeño que tú y yo podamos realizar para poder decir, bueno, una vez que yo hago esto, yo soy merecedor de la gracia de Él. Dice la palabra, dice que somos salvos por medio de ¿qué? De la gracia. Y sabes, la gracia, algo de eso que se dice, por su gesed, por su rajem, por su misericordia, sabes, cuando Él nos dio algo que tú no éramos merecedores de ello. No es porque fuiste buena persona que eres merecedor de ese regalo. No era por merecer algo, sino que Él se entregó a sí mismo sin importar quién tú y yo fuéramos. Se entregó a sí mismo y murió por nosotros. Sabes, ayer mientras estaba leyendo, le estábamos diciendo a Daniel, bueno Daniel, mira, sabes una cosa, el domingo va a ser Bikurim, y ya se le empezó a despertar la curiosidad y mirar y ver, y me dice, ¿y por qué? Le digo, bueno, porque en Bikurim, las primicias, le digo, resucitó Yeshua. Me dice, ¿y cómo que resucitó? Le digo, sí, Él murió y Él resucitó. Le digo, pero una vez que Él resucitó, le digo, Él está sentado allá arriba en los cielos con el Padre. Me dice, ¿y cómo? Le digo, en su trono. ¿Y cómo es? Y entre más le decía, le digo, y ya no me acuerdo por qué lado le di, le digo, pero Él murió por nosotros. Me dice, ¿y cómo es que Él murió? Y dije, bueno, le digo a la pastora, le digo, hay muchas escenas que le puedo mostrar, pero ¿cuál le digo? Le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, Él murió. Y por más que anduve buscando ahí, me aventé como 10 minutos y buscando en internet y le empiezo a mostrar y le empiezo a enseñar. Y empiezan a salir imágenes y algunas fragmentaciones, yo creo que fue de la película de Mel Gibson, yo no voy a decir que salió hace años. Y se empezaba a mirar cómo estaban las mujeres delante de ahí postradas y cómo estaban limpiando la sangre. Y me dice, ¿y eso qué es? Le digo, es sangre, mi amor. Dice, me dice, ¿y cómo lo pusieron? Le digo, con unos clavos. Me dice, ¿y por qué no se ve? Le digo, y ya salí, le digo, mira, ahí se ve donde le están clavando. Me dice, ¿y eso que escurre es sangre? Le digo, sí, le digo, pero ya no ve. Me dice, quiero volverlo a ver. Y entre más lo miraba, fueron como 3 veces. Y mientras más lo miraba que sus ojos se ponían así como llorosos, como lagrimosos. Me dice, ya no. Le digo, bueno, eso, mi amor, es lo que vamos a celebrar el domingo. Le digo que Yeshua murió. Le digo, para que todo lo bueno que nosotros tenemos, le digo, y todo lo que nosotros le llamamos bueno, y el estar bien, el tener una familia, el tener la paz, el tener la tranquilidad y el estar contentos, le digo, Él lo hizo, le digo, por ti y por mí. Para que por medio de ese sacrificio que Él hizo, le digo, ahora tú y yo pudiéramos pedirle a Él y poder pedir de nuestras necesidades. Le digo, porque tenemos un corazón agradecido. Me dice, y luego después andaba poniendo las canciones y andaba ahí danzando y brincando y decía, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Ahí traía fiesta él ahí en Shabbat ayer en la noche. Pero lo importante que es el que tú y yo podamos enseñar a nuestros hijos, ¿sabes? Muchas veces tú y yo decimos, bueno, es que nuestros hijos no tienen la capacidad. Tal vez hasta hace años yo te hubiera dicho, bueno, tal vez no es el tiempo, pero la edad que él tiene, yo te digo, es el buen momento, o la edad que tienen tus hijos, es el momento preciso para que tú les empieces a enseñar, porque sabes, hay algo que se está despertando en ellos y qué importante es que ellos puedan crecer reconociendo la obra redentora de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Y de poder saberlo, ¿sabes por qué? Porque es irónicamente celebrar un día la resurrección, inconscientemente damos un mensaje, muchas veces equivocado, por costumbre, por lo que tú le quieras llamar,
Y celebramos y salimos de las iglesias muchas veces y llegamos a la celebración y decimos, bueno, es que es el día de la coneja. Pero sabes, no hay día ninguno, no quiero entrar en detalles ni mucho menos, pero sabes, se remonta muchos tiempos de tiempos anglosajones y de mucho tiempo atrás, y donde era una festividad completamente, no una festividad proveniente de la iglesia, sino que viene de una festividad pagana. Donde era precisamente la coneja, se le hacía referencia a la diosa Ishtar, que era la diosa de la fertilidad, que era una coneja que ponía, si tú le quieres llamar, huevos. Y es inconsciente el poder decir, bueno, estamos celebrando la resurrección, porque a veces hablamos de la resurrección y automáticamente, yo por lo menos, no estoy hablando de nadie ni estoy hablando por nadie, pero yo por lo menos cuando yo crecí, yo no asistí a la iglesia. Yo automáticamente hablaba del domingo de resurrección, y el domingo de resurrección yo automáticamente lo enfocaba con el día de la coneja, en el que mis papás me iban a llevar o yo iba a salir o nos íbamos a juntar todos nuestros primos, íbamos a ir a juntar y esconder y todos, y crecí con ese concepto sin entender verdaderamente el significado de lo que es el propósito de ese día, porque va mucho más allá. Porque es el significado no solamente de la muerte del Mesías, pero es la resurrección del Mesías, de aquel que vino y pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso cuando iban todos esos hombres en el camino de Emaús, para ellos fue tan difícil el poder entender y el poder decir, bueno, aquel que había de morir y que prometió resucitar, no lo hemos visto. Porque a veces aún tenemos el concepto de que Yeshua murió, de que Jesús murió el día viernes y resucitó el domingo. Y eso es completamente erróneo también. Porque contamos viernes, sábado y domingo, y el domingo es resurrección. Pero sin embargo, una de las señales cuando le dijeron al Mesías, dice, muéstranos, dice, ¿cuándo será eso? Y Yeshua les dijo, dice, porque así como ven este templo será destruido. Y nuevamente, y luego también dice, hipócritas, dice, porque ustedes demandan señal y la única señal que se les será dada será la señal de Jonás, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y por 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre perezca. O sea, ¿cuántos días iba a permanecer Yeshua en el centro de la tierra? 3 días y 3 noches. Y recordamos que Yeshua murió, si vemos y hacemos un poquito de historia, Yeshua murió como un día miércoles, o mejor día un miércoles, para que se cumpliera la escritura, que después de cuando dice, del día después del reposo, del día sábado, dice la palabra que fueron las mujeres, María Magdalena, y estaban los ángeles que estaban ahí, dijeron, dice, ¿por qué buscan al que vive de entre los muertos? Porque el día sábado se cumplieron precisamente los 3 días en el que Yeshua iba a resucitar. Mas sin embargo, cuando estaban haciendo la preparación del día de la Pascua, cuando Yeshua fue sacrificado y lo bajaron, dice, porque se acercaba un día muy solemne. ¿Cuál era ese día muy solemne? Era la festividad de panes sin levadura, lo que tú y yo conocemos como un día de reposo, dice la palabra en Levítico capítulo 23. Dice, porque el primer día será santa convocación, ningún tipo de trabajo servil haréis. Dice, y el último día, dice, será venerado de igual solemnidad. Dice, ningún tipo de trabajo haréis. O sea, Levítico capítulo 23. Entonces, tuvieron que pasar ese tiempo, o tuvieron que bajarlo porque se acercaba ese día de gran solemnidad. Y después se acercaba el día de reposo cuando tenían que embalsamarlo, y podemos mirar, y ahorita podemos mirar algunas citas, pero una de las cosas que tú y yo podemos mirar es que Yeshua murió el día miércoles 14 de Abib, o el mes de Nisan, como se le conoce, después del cautiverio del pueblo babilónico, y después de ese tiempo, de los 3 días, Yeshua vino a resucitar en un día 17 de Nisan, donde hay muchos acontecimientos que sucedieron también en un día 17. Ahora, cuando tú y yo podemos mirar cuándo vino y resucitó Yeshua, Yeshua murió un día miércoles y resucitó el día, vamos a llamarle el primer día de la semana, porque resucitó terminando después del día de reposo, es cuando Yeshua vino a resucitar. Y después dice que eran muy de temprano y muy de la mañana, y vinieron las mujeres y dijeron, pues, o sea, ¿dónde estaba?
Y después vemos que Yeshua se apareció y anduvo entre sus discípulos por 40 días. Y después de ese tiempo, después vemos que Yeshua ascendió, dice que anduvo entre ellos por todo ese tiempo. Y después cuando Yeshua habla a sus discípulos, dice, no se muevan de este lugar, dice, hasta que sean investidos por el poder de lo alto. Y después dice la palabra que llegaron al libro de los Hechos y estaban todos reunidos unánimes en aquel lugar, y vino como un viento recio, dice, que descendió del cielo, dice, y lenguas de fuego fueron repartidas sobre cada uno de ellos, y cada uno entendía lo que hablaban en su propio idioma. Y eso es lo que tú y yo llamamos como el día de Pentecostés. Pero la palabra Pentecostés proviene del griego, que significa 50. Mas la palabra más correcta es Shavuot, que significa la palabra Shavuot, di conmigo, significa semana, y Shavuot, semanas. Por eso es que la festividad de Shavuot, cuando tuvimos la festividad o la fiesta de Shavuot, estamos hablando que es la fiesta de ¿quién? De las semanas, porque dice Levítico capítulo 23 que después de cuando tú presentes tu ofrenda delante del sacerdote, dice, contarás 7 semanas, y después de que cuentas 7 semanas, llegas hasta el día 50 y llegas a la celebración de ¿quién? De Pentecostés, o lo que tú y yo conocemos como Shavuot. Algo muy interesante en lo que tú y yo podemos notar es entonces que esto tiene un sacrificio. ¿Por qué importante el que tú y yo podamos entender? O sea, las fiestas de Levítico capítulo 23 tiene un significado muy importante. Vamos a Colosenses capítulo 2. Voy a dar simplemente un repasito rápido. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2. Dice, por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez, dice, con respecto a la comida o bebida, dice, en cuanto al día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Dice, cosas que solo son sombra de las cosas que habrían de venir, dice, pero el cuerpo pertenece a ¿quién? Al Mesías. Dice, nadie les defraude, dice, vuestro premio, dice, deleitándose en humillación de sí mismo. Pero dice la palabra, dice, que todo es sombra de las cosas que habrían de venir. ¿Sabes? Cada festividad apunta directamente hacia ¿quién? Hacia el Mesías. La razón por los cuales estos eventos forman parte importante de lo que es la redención divina del hombre, si lo podríamos llamar. Además, podríamos entender que las festividades, tanto el día de expiación y cada una de las festividades, cada festividad ha tenido su cumplimiento. Lo que tú y yo venimos a entender, lo que es la festividad, si tú y yo podemos llamarle las fiestas de primavera. Dice la palabra, dice que el Mesías, hablando de la venida del Mesías en el libro de Joel y en el libro de Oseas, dice que sería como la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son dos tiempos de lluvia sobre el tiempo sobre este pueblo de Israel o de Jerusalén, donde es precisamente la festividad de que es de primavera y la festividad es de otoño. Por eso es que ¿sabes? Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, dice que cada cosa, Dice, es tiempo dice, hay tiempo para todo, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, tiempo de sembrar y tiempo de conmigo de cosechar. Sabes, no es que las festividades fueron formadas, sino que Yahweh planeó todo o formó todo con el propósito. Por eso es que se le llaman que las festividades, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que las fiestas son agrícolas? Porque tienen un significado con producto de lo que es la siembra y lo que es la cosecha. Por eso la festividad de Pesaj va muy referente a la festividad de los granos. La primera de ellas, el primero que es muy fácil de poder, de que nace muy pronto, es lo que tú y yo conocemos como la cebada. Es el que muy pronto madura, la cebada, y el otro que se tarda un poco más, que es el quinto de ellos, es el trigo. Pero todas van referente a ¿qué? A la cebada. Por eso se le llama la festividad, o cuando tú y yo contamos el conteo del Omer, que es precisamente la hoja que es, ahí la tienen, ¿verdad? Este cuadrito chiquito. Ahí vienen, se le contaban que eran como las gavillas. Pero en realidad lo que era el conteo de este tiempo era el conteo del Omer, que era una porción o era una cierta porción el que se entregaba, pero era en realidad lo que era el conteo. Por eso se le conoce como el conteo de ¿qué?
del Omer, que se le ha relacionado que cada día se va contando una gavilla y así sucesivamente, pero en realidad es el conteo. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo durante este tiempo del conteo del Omer? Di conmigo, cada día vamos a estar leyendo una porción de estas escrituras, pero déjame te doy un tip, ¿verdad? No la leamos y ya terminamos, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Ya la leí, porque a veces, yo te lo voy a decir, yo de primero, yo voy a hablar por mí. Cuando yo empezaba a leer o parte de la gavilla, se me llegó a pasar 1 o 2 días. ¿A quién se le ha pasado alguna vez? No mentamos. A todos. Yo puedo decir, yo fui el primero. A mí se me han llegado a pasar, ¿sabes? Y de una vez digo, si se te llegan a pasar, no digas, ay, no, pues ya ni modo, ya. Y lo mismo sucede con los panes en levadura. No digamos, ya comí por alguna ocasión, ya me equivoqué, ya comí levadura, pues ya ni modo. No. Comiste, ni modo, ya la regaste, ya ni modo. Pero a pesar, continúa. Porque es escudriñar de la misma manera que nuestros corazones. Porque recordemos que la levadura tiene un significado, lo que es el pecado. Y no podemos dejar que el pecado habite en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos de acuerdo en ello? Ahora, una de las cosas que tú y yo podemos entender es, leamos, pero siempre leamos con el entendimiento. No solamente para memorizarlo aquí, sino que sea guardado ¿dónde? Aquí. ¿Sabe? Una de las cosas que Pablo decía, dice, yo oro, dice, para que los ojos de vuestros corazones sean iluminados. No dijo, yo oro para que su entendimiento lo entiendan. No dijo, para que sus corazones sean iluminados y comprendan y entiendan. O sea, que realmente la revelación de la palabra puede estar ¿dónde? Aquí en nuestras vidas, en nuestros corazones. Meditémosla, leémosla. Dice la palabra, dice el libro de Josué, dice, en este libro de la ley meditarás de día y de noche en él. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Algunas otras traducciones dice, y tendrás éxito en todo lo que tú... ¿Cuántos queremos tener éxito? ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Di conmigo, meditar. Y meditar es escudriñar. Es leer, vivir la palabra. Sabes, hay una traducción que yo miraba dentro de las cosas que yo buscaba y espero que me pueda alcanzar el tiempo. Sabes, en el libro dentro del judaísmo, tú no vas a ver muy involucrado lo que es la festividad de Bikurim. Tú llegas a Pesach, llegas a ¿cómo se llama? A panes sin levadura, después llegas a Shavuot y hace Bikurim, pero no con el significado o con el entendimiento que muchas veces nosotros lo deberíamos entender. Tú y yo entendemos que Bikurim representa ¿a quién? Las primicias que hablan de ¿quién? De Yeshua. Y eso es algo que no lo vas a ver muy dentro del judaísmo. Y sabes, dentro de la Mishnah yo miraba alguna cosa, una parte no me gusta buscar, pero a veces son cositas que salen ahí. Ellos conocían muy bien el significado de cuando Yeshua dijo, porque de la muerte de Yeshua, cuando dijo, y todas las veces que bebieres de esta copa, dice, comieres de este pan, dice, y bebieras de esta copa, dice, la muerte de la dona anunciará. Sabes que para ellos el comer y el beber, para ellos el comer, ellos estaban relacionados con el identificado. O sea, recordemos que parte del auditorio que tenía Yeshua era un pueblo muy conocedor. Y cuando Yeshua dice, y todas las veces que bebieres, dice, de este pan, dice, comerías estando en mi cuerpo. Dice, cuando ellos se identificaban con esa parte que Yeshua estaba hablando, para ellos el comer significaba ¿qué cosa? El leer y el estudiar la palabra, la Torah. El beber de ella significaba el aplicar y el vivir la palabra de Yahweh. Lo que Yeshua estaba diciendo, aparte de ellos que lo estaban escuchando, era que tenían que leer, escudriñar, pero también vivir la palabra de Yahweh. ¿Qué es lo que Yeshua dijo? Dice, porque no es el oidor. Muchas veces podemos llenarnos de tanto conocimiento, yo lo he dicho. Hay gente que conoce tal vez, no hay gente, hay mucha gente que conoce mejor la palabra, tal vez de lo que tú y yo pudiéramos conocerla, o de lo que yo la conozco. Y sabemos que nos falta mucho. Pero sabes, el conocimiento solo envanece. De nada te sirve
tanto conocimiento, tanto estudiar, si lo que vives, si lo que lees y lo almacenas y lo guardas y etcétera, etcétera, no lo practicas y no lo vives? Porque solamente te llenas de conocimiento y conocimiento y conocimiento, pero no practicas. Al contrario, nos condena más, porque la palabra dice que aquel que conoce la palabra y sabe hacer lo bueno y no lo practica y no lo vive, le es considerado como pecado. Así es que entre más nos llenemos de conocimiento, más cuidado debemos de tener cuanto lo entendemos. Porque entre más, a veces decimos, Padre, es que revélame tu palabra y revélame, y el Padre te revela, ¿y qué haces con ello? ¿No eres capaz de amar a tu prójimo? ¿De honrar a tus padres? De etcétera, etcétera. ¿De qué te sirve? ¿O de qué nos sirve? No quiero decir, porque todos estamos involucrados. ¿De qué nos sirve? Pablo dice, porque si no tengo amor, nada soy. Porque la letra sin el ruaj mata. La palabra dice Hebreos, dice, porque la palabra de Elohim es viva. Y si es viva, significa que tiene vida esa palabra. Y si esa palabra tiene vida, tiene el poder para cambiar y para transformar el alma. Eso es lo que dicen las Escrituras. Dice, porque su palabra es aquella que transforma, ¿quién? El alma. Su palabra. Si tú y yo vemos parte de lo que leemos en el libro de estas porciones, todo lo que tú y los primeros, mejor dicho, no es todo el primero, todo el Salmo capítulo 119 que tú lo puedes encontrar está dividido generalmente en la letra del alfa. Si te vas, está dividido en 7 o 8, se me fue. Alguien que me ayude. Está en 7 versículos. Alguien lo puede buscar y me puede decir, pero son 7, creo. Son en 7, ya me acordé, son en 7. Y estaba dividido en 7, y cada día vamos leyendo un pedazo y una cita hasta llegar al capítulo que hasta la terminación del 7. Son 7, ¿verdad? 7 versículos, ¿sí lo tienen? Tú lo puedes mirar como encabezado, ahí es la letra Aleph, y luego ahí después de que le la letra Aleph empieza con otro 7, ¿verdad? Y son parte de lo que tú y yo podemos ir contando y como leyendo. Ahora, el propósito. ¿Por qué celebramos? Y sé que el tiempo va a avanzar muy rápido. Celebramos Pesaj porque, número 1, recordamos de la liberación del pueblo, de nuestras vidas. Hay 5 granos que generalmente son cosechados o que se siembran durante este tiempo. Unos que maduran más temprano y otros que tardan más tarde en madurar. Durante el mes de Abib o la primera quincena se cosecha lo que es el tiempo, la cosecha de la cebada, aparte de lo que tú y yo podemos mirar. Y esta fue la fecha en la que principalmente sacó el Padre al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. La palabra dice, porque este será el principio de los meses del año. ¿Para quién? Para ustedes. Precisamente era cuando era el tiempo de la cebada y para que ese tiempo de la cebada fuera cosechada. Vamos a Levítico capítulo 23. Y vamos a leer del versículo 10. Levítico capítulo 23. Lo leo de acá, Levítico capítulo 23, de la versión de las Américas. Versículo 10, ¿estamos ahí? Dice, habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando entran en la tierra que yo les daré, dice, y ciegues, dice, su mies, dice, entonces traerás al sacerdote una gavilla de las primicias de vuestra cosecha. Dice, y él mecerá la gavilla delante de Yahweh, dice, a fin de que sean aceptos el día siguiente del día de ¿qué? Del día de reposo. Entonces, una de las cosas que tú y yo podemos entender es el día 14, es el día de Pesaj, el día 15 es la celebración de panes sin levadura. ¿Por cuántos días se celebra de panes sin levadura? 7. Y entonces es del día 15 al día 21, donde tú y yo celebramos la fiesta de ¿qué? De los panes sin levadura, porque son 7 días. Después dice la palabra que contaríamos, después de que presentaríamos vuestra ofrenda o la gavilla delante del sacerdote,
Dice, contarías después 7 semanas. Por eso, cuando empieza el conteo de lo que es del Omer, di conmigo, del día de mañana, después de cuando tú y yo presentamos nuestra ofrenda delante del Padre, que podríamos decir que inicia hoy a la puesta del sol, terminando hoy a la puesta del sol, porque ya estaríamos entrando, ¿dónde? En el primer día, podríamos decirlo de esa manera. Estaríamos entrando ya en el primer día, ¿de qué? Del conteo, si tú y yo pudiéramos decir del conteo del Omer. Por eso es que estas hojitas, ustedes se las llevan o las llevamos y son las hojitas que vamos a estar siguiendo como parte del conteo. Se me olvidó imprimirles, pero durante esta semana se las imprimo y es parte, ¿sabes? Eso yo lo saqué parte de lo que son, creo que son 40 algo de los caminos de la Torah. Yo lo miré de algún libro, es judío, siempre lo hemos puesto, pero tiene un gran, podríamos decir, es de ayuda, es parte que es mejorando, nosotros le pusimos mejorando el carácter, es parte que cada una de las cosas podemos implementar o como mejorando parte de nuestro carácter. Entre una de ellas, bueno, yo se las paso, quien lo quiera seguir, es una buena práctica que tú y yo podemos tener como parte de nuestro mejorar, ¿qué cosa? Nuestro carácter, porque el propósito de llegar hasta Shavuot es de mejorar no solamente nuestro carácter, pero llegar hasta el día de Shavuot con un corazón limpio delante de la presencia de ¿quién? Delante del Padre. Recordemos que cuando el Padre iba a llegar a entregar los 10 mandamientos para el pueblo de Israel, dice que llegaron el tercer día del tercer mes, y una de las cosas que Yahweh dijo que todo el pueblo tenía que purificarse para este tiempo de celebración. Por eso, si tú y yo podemos decirlo, por eso es que la festividad de Shavuot no es una fiesta aparte, sino que es una fiesta enlazada ¿dónde? Hasta Shavuot, porque si tú y yo no pasamos ni por Pesach ni panes sin levadura, pues no podríamos llegar hasta ¿dónde? Hasta Shavuot, porque recordemos que fue una preparación ¿para quién? Para todo el pueblo. Aun cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, todo el peregrinaje que ellos llevaron fue fue una preparación en sus vidas y en sus corazones. Una de las cosas que Yahweh dijo, por 40 años los pasé y los anduve por el desierto para probar y mirar qué es lo que había ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Sabes? Durante todo este tiempo, ¿sabes? Es un tiempo donde tú y yo podemos mirar cómo están nuestros corazones delante de ¿quién? Delante del Padre. Y todo es una preparación para el tiempo ¿de qué? De Shavuot, para llegar hasta este tiempo de festividad. Ahora, entonces recordamos que contamos desde el número después del día de que presentamos del día sábado, o sea, del día de hoy o después de mañana, contamos el primer día, vamos a llamarle de esa manera. Pero ahora vamos a una de las cosas que yo miré. ¿Cuántos se recuerdan cuando yo les compartí de la primera parashá del libro de Génesis? Que les entregué, creo que les entregué un papelito igual. Una de las cosas en el primer encabezado que se leía era Bereshit bara et hashamayim beet haaretz. En el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Pero sabes, hay una traducción donde tú encuentras en esa palabra donde dice et. No hay una traducción. Cuando tú lees Bereshit bara, es en el principio Elohim creó. Pero la palabra et, tú dices, bueno, Hashamayim, que son los cielos y la tierra, pero esa palabra et no hay una traducción. No hay una traducción específica que tú la puedas traducir, bueno, que es Haaretz, como es tierra, o de los cielos, etcétera, etcétera. No hay una traducción en la que tú digas, bueno, la tomo del hebreo y la traduzco ¿dónde? Al español. No hay. Queda, si tú quieres, queda flotando esa parte o ese et. Cuando dices Bereshit bara et, es en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero es en el principio creó y está la palabra et. Recordemos que esa palabra et, si tú la encuentras o la escribieras en el hebreo, la palabra con la que se escribe la letra et es Aleph y Tav. Lo que tú y yo conocemos como en el griego como el alfa y el omega. Pero la palabra más correcta es Aleph y Tav. ¿Quién es el Aleph y el Tav? Yeshua. Si lo ves en el Nuevo Testamento dice porque yo soy el principio y el fin, el alfa y el omega. Pero la palabra más correcta es el Aleph y el Tav, porque la letra Aleph es la primera letra del alefato y la última letra del alefato es precisamente la Tav. Por eso es que Yeshua dijo, yo soy el principio y el fin. Y esa, cuando tú miras, dice en el principio Elohim creó, o es en el principio Elohim o Yeshua creó los cielos y la tierra.
Y tú miras en el Nuevo Testamento y dice, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, porque sin Él, nada de lo que fue hecho sin quién, sin Él. Ahora, vamos a esta parte, entendiendo ese pequeño punto de la palabra Ed. Vamos ahora a Levítico capítulo 23. Y eso es algo que yo miraba hoy en la mañana, nunca lo había mirado. ¿Estamos ahí? Ahora déjenme mirar yo mi traducción aquí donde lo tengo en el hebreo. Aquí estamos. ¿Qué les dije? Levítico capítulo 23, ¿verdad? Y vamos a leer versículo 9. 10 dice: Daber el Benei Israel Vemar. Bueno, vamos a dejarlo al punto en el que vamos a llegar ahí, porque por el tiempo no me va a alcanzar. Habla y di a los hijos de Israel, dice, cuando hayas entrado en la tierra que yo los doy, dice, hayan segado su mies, dice, traerás al sacerdote un manojo de espigas, dice, como primicia de vuestra siega. Versículo 11, dice, este mecerá, dice, el manojo delante de Yahweh, dice, para que sean aceptos, el sacerdote lo mecerá al día siguiente del sábado. Ahora, una de las cosas que tú y yo podemos mirar es en el hebreo. Si tú vamos allá a la traducción, allí arribita, cuando tú ves a Bematem et Omer, ¿cuántas tienen ahí la hojita? ¿Sí la tienen ahí su hojita? Ahí la que les di ahí en la última que viene. Dice, Vema, Betem, et Omer, Reshit. ¿Cuántos ven ahí esa palabra? Et Omer Reshit. En el versículo 9. O en el capítulo 10, perdón. ¿Sí lo tienen ahí? Con las letras ahí azulitas. Y ahí traté de ponerle en highlighter, pero ya no se marcó casi nada. Vemos entonces que dice la palabra Et Omer Reshit. ¿Quién es el Omer? ¿Quién es la primicia? Yeshua. Ahí está. Pero sabes, tú no lo vas a ver dentro del judaísmo, tú no lo vas a ver mucho, o no vas a ver mucho que se hable de él, porque muchos de ellos creen en el Mesías y otros no. ¿Quién es la primicia de entre los resucitados? El Omer. Y ahí en el hebreo dice Et Omer Reshit. ¿Quién dijo que era el principio? ¿Sabes? El Omer Reshit, ¿sabes? Era la primicia o lo principal de aquello que se presentaba como primicia delante de quién. Delante del Padre, ¿sabes? Era lo óptimo, en otras palabras, era lo mejor que era presentado. Podríamos decir, bueno, es la primicia, pero, o sea, podríamos decir, bueno, esta es la primicia, pero no porque era lo primero, si no cumplía las condiciones de algo óptimo, de algo bueno, pues no podía ser presentado. Era lo óptimo, lo primordial de lo que era bueno, o de lo que era perfecto, si tú le quieres, que era presentado delante de quién, delante del Padre. Ahora, ¿en quién no se encontró pecado alguno? ¿En quién no se encontró defecto alguno? En Yeshua. Fue la primicia óptima y perfecta para ser presentada delante de quién, delante del Padre. Por eso es que cuando tú y yo venimos y presentamos nuestra ofrenda, dice 3 veces al año se presentarán tus varones. Dice, no con las manos vacías, sino conforme Yahweh tu Elohim te haya bendecido. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabes? Una de las cosas que ellos presentaban, si tú miras en el libro de Éxodo, capítulo 16, y continúas el versículo 16, dice la palabra Gomer. ¿Sabes? La palabra Omer, para traducirlo un poquito más correcta, cuando tú miras en el libro de Levítico, la palabra más de Éxodo, la palabra no es Gomer, la palabra más correcta es Omer. Pero fue una traducción que se le dio. Ahora, ¿qué era el Omer? ¿Cuánto representaba? Dice que era parte de una efa. Si me hace el capítulo 16, del capítulo 6, versículo 16, dice que era parte de lo que era una efa. O sea, ¿cuánto venía a representar lo que era un Omer? Eran aproximadamente 4.5 kilogramos, lo que era más o menos representado, que era la porción, que era lo que el pueblo podía representar. O cuando el pueblo, una de las cosas, cuánto recordemos que Yahweh mandó el maná para el pueblo de Israel. ¿Sabes? La palabra, la porción que ellos representaban o lo que ellos tomaban era alrededor de 4.5
kilogramos. O sea, era suficiente para poder comer. Por eso dice la palabra, dice, y el sexto día dice, tomarás doble porción, porque te iba a alcanzar para el primero. Dice, ninguno recogerá más, ni ninguno menos. O sea, la medida correcta eran 4.5. O sea, eran suficientes para poder comer todo el día y la otra porción para comer todo el día. O sea, era lo suficiente. O sea, si alguien comía menos, pues no importaba, porque ya que pasaba el siguiente día, de nada le iba a servir. Y el que dijo, voy a agarrar más porque yo tengo mucha hambre, pues de nada le valía que agarrara más, porque la única porción eran lo mismo, eran 4 puntos, que eran alrededor de 9 libras, más o menos aproximadamente, si lo queríamos poner. O sea, era suficiente. Y dice la palabra que era conocido como el pan del cielo. Y una de las cosas que Yeshua dice, vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos al versículo 31. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto. Dice, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. ¿Sabes? Este pan del cielo era considerado, hay otro nombre, se me fue el nombre que recibía. Era conocido, en otras traducciones creo que tú lo puedes encontrar, era... vamos a números, ya me quedé aquí. Números capítulo 11. Dice, pero ahora, dice, no tenemos apetito. Fíjate, Números capítulo, nada más para hacerle referencia, dice, pero ahora no tenemos apetito. Números 11:6 dice, pero ahora no tenemos apetito. Dice, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Dice, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del ¿qué? Bedelio. ¿Sabes? Esta palabra bedelio, cuando tú y yo recordamos en el libro de Génesis, una de las cosas, el nombre de bedelio era representado de uno de los 6 ríos que salían en el libro de Génesis. Génesis capítulo 2 dice, el oro de aquella tierra, dice, es bueno, dice, y hay ahí bedelio y onice. Podemos tenerlo, o sea, parte de los ríos que representaban. Por eso es que una de las cosas cuando tú y yo se piensa que cuando Yeshua o cuando Yahweh hizo el sacrificio para Adán y Eva por cuanto habían pecado, se piensa o se dice que fue en aquel lugar donde el cordero tuvo que ser sacrificado. Por las circunstancias, una de las cosas que tú y yo podemos mirar, que hace representación de quién, no solamente al pan que descendió del cielo. Bueno, vamos a un poquito más para acá, para el libro de Juan capítulo 6. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto, dice, como está escrito, les dio a comer, dice, pan del cielo. Fíjate, ellos lo tomaron como nada. Dice, pero era como un tipo de cilantro. Dice, entonces Yeshua les dijo, en verdad les digo, dice, no es Moisés, dice, el que les ha dado, dice, el pan del cielo, dice, sino que mi Padre es el que les ha dado el pan verdadero del cielo. Dice, porque el pan del cielo, dice, porque el pan de Elohim es Él, dice, que bajó del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, dice, danos siempre este pan. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. Dice, el que viene a mí no tendrá hambre. Dice, y el que en mí crea, dice, nunca tendrá sed. Dice, versículo 30, Juan capítulo 6, 31 al 36. Dice, pero ya les dije, dice, que aunque me han visto, dice, no creen. Ahora vamos al versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, al que viene a mí, dice, de ningún modo, dice, yo lo echaré fuera. Dice, ¿por qué he descendido del cielo? Dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice, y esa es la voluntad del que me envió. Dice, todo lo que Él me ha dado, dice, yo no pierda nada, dice, sino que lo resucite en el día final. Dice, porque esta es la voluntad de mi Padre. Dice, que todo el que al Hijo viene, dice, porque todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, dice, tenga la vida eterna. Dice, y yo mismo le resucitaré, que dice la palabra, en el día final, versículo 44. Dice, nadie puede venir a mí, dice, si no lo trae. Dice, el Padre que me envió, dice, y yo lo resucitaré en el día final. Dice, escrito está en los profetas, dice, todos serán enseñados. Dice, vamos a ver el versículo 45, 46, dice,
dice, no es el que alguien haya visto al Padre, dice, sino aquel que viene, dice, de Elohim, ese ha visto al Padre. Dice, en verdad les digo, dice, el que cree en mí tiene la vida eterna. Dice, yo soy, ¿qué dice la palabra? El pan de la vida. Dice, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Dice, este es el pan que descendió del cielo. Dice, para que el de él coma de él, dice, no muera. Dice, yo soy el pan vivo, dice, que descendió del cielo. Dice, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Dice, y el pan que yo también le daré, dice, por la vida del mundo, dice, en mi carne. Y fíjate, una de las cosas que tú y yo podemos entender, ¿quién se representó con este pan de vida, con este pan del cielo? Yeshua. Yeshua mismo hizo la referencia, ¿sabes? Él mismo era, ¿cómo se llama? El pan que había descendido del cielo. Pues él fue la primicia. Por eso la importancia que Yeshua dijo, la celebración de Pesaj, el comer de ese pan. Estamos comiendo ¿de quién? De la muerte de quién? De Yeshua. Y si todas las veces que comieres de este pan, la muerte del Adón que anunciarás. Y dice, y vuestros padres comieron maná, dice, y no fue Moisés quien les dio. Y otra de las cosas que tú y yo podemos entender, creo que es Apocalipsis capítulo 13. Bueno, después se lo mando, si es ahí mejor para estar seguros se los mando luego. Pero una de las cosas que tú y yo podemos entender es que Yeshua se identificó no solamente con ese pan que había descendido del cielo, pero también Yeshua mismo se identificó con la primicia, que en lo que tú y yo podemos mirar, que Él es la primicia, Él es el Omer Reshit, la primicia de todo. Por eso la importancia que cuando tú y yo nos presentamos, tú y yo estamos celebrando no solamente la muerte, recordemos que Pesaj es la muerte ¿de quién? De Yeshua. Panes sin levadura, la sepultura, si tú le quieres llamar ¿de quién? De Yeshua. Por eso el significado de la mesa de Pesaj, cuando tú y yo escondemos el aficomen, que habla en la ceremonia, que es lo que hacíamos, el aficomen que se escondía, que los niños encontraron, eso habla de panes sin levadura, que habla de la sepultura ¿de quién? De Yeshua, porque fue cubierto sobre que envuelto sobre lino. Y una vez que tú y yo venimos a la festividad de Bikurim, estamos hablando ¿de quién? De la resurrección ¿de quién? De Yeshua. Por eso no solamente dentro de la festividad de Pesaj recordamos lo que es la muerte y la resurrección ¿de quién? De Yeshua. ¿Cuándo estaríamos haciendo eso? El día de mañana. Por eso cuando tú y yo celebramos el día de mañana, no estamos celebrando ninguna otra festividad, ni día de la coneja, etcétera, etcétera, sino que lo que estamos trayendo a memoria es la resurrección ¿de quién? De Yeshua a nuestras vidas, a nuestros corazones, de aquel que pagó el precio por nuestros pecados. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuánto estamos agradecidos por eso con el Padre? Sabes, una de las cosas, el día miércoles, dice la palabra, dice, y el primer día, dice, tendrán santa convocación, y el último día tendrán también santa convocación. ¿Qué vamos a hacer? El día miércoles nos vamos a estar reuniendo. Vamos a tomar, si tú le quieres, nuestro último bocado de panes sin levadura. Recordemos que es la culminación del último día de panes sin levadura. Dice, el primer día, santa convocación, y el último día también será santa ¿qué? Convocación. ¿Qué hacemos? No hay ningún tipo de ceremonia. Vamos a reunirnos, como dice la palabra, como santa convocación, a dar, si tú le quieres llamar, nuestro último bocado de pan, pero dar un tiempo de alegría y de gozo al Padre, regocijándonos primero, un tiempo de alabanza para darle gracias ¿a quién? A nuestro Padre, y que después de este tiempo el Padre nos permita poder avanzar hasta la festividad ¿de dónde? De Shavuot, de limpiar y preparar nuestras vidas y nuestros corazones ¿con quién? Con el Padre. Así es que vamos a ponernos de pie. Si a veces, aquí nos estaremos reuniendo mañana a la 1 de la tarde, pero sabes, es un tiempo de alegría. Vengamos con ese corazón gozosos. ¿Cuántos damos gracias primeramente porque sabemos que Él ha pagado el precio por nuestros pecados? Sabes, tú dices, bueno, ¿en qué manera? Tú dices, bueno, si Él pagó y es para que yo esté bien, hay mucha gente que puede decir, bueno, yo estoy bien. Pero ¿sabes una cosa? Hay una paz. Dice, porque la paz que yo les doy no es como la paz que el mundo da. ¿Sabes? El mundo tiene puesta su paz en su seguridad. ¿Y cuál es su seguridad del mundo? ¿Cuántos podemos saber cuál es la seguridad del mundo? El dinero. Dice la palabra, porque el amor al dinero es la raíz
de muchos males o de todos los males. Sabes, cuando Yeshua dice, porque yo les dice, la paz que yo les doy no es como el mundo la da, sabes, la seguridad del mundo es saber que tiene resueltos, si tú le quieres llamar, sus problemas. Pero sabes, no porque se tenga el dinero significa que se tiene la paz. Porque tú puedes mirar muchas personas del medio de la farándula, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ellos y cuántas personas a lo largo de la historia no han perdido sus vidas, no se han suicidado, no se han matado? Y tú dices, pero sí tenía todo. Y hay gente que irónicamente dice, uy, si uno tuviera todo ese dinero yo sería bien feliz. Y se piensa de esa manera. Porque por mucho dinero que se tenga no trae la seguridad. Cuando Yeshua dice, porque la paz que yo les doy es muy diferente. Porque Él es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. Que cuando tú tienes a Yeshua puedes tener mucho, puedes tener poco. Pero la paz y el shalom que tú puedes sentir sobre tu vida, no hay nada que lo pueda comprar. Que cuando Él es el centro de tu vida, de tu corazón, puedes no tener, puedes tener, pero sabes y confías que Él es el que suple tus necesidades y que Él es el que provee para tus necesidades. Y como Pablo dice, sé vivir tanto en la abundancia como en la escasez, pero dice la palabra, dice que estemos contentos con lo que tenemos. En cada día tú y yo debemos de tener el contentamiento. ¿Cuántos contentos hay aquí? Amén. Amén, gracias Padre. ¿Y cuántos gozosos? Porque Él pagó el precio por nosotros. O sea, ¿cuántos vamos a venir mañana, el día de mañana? Amén, gracias Padre, ¿verdad? Ya sé contestarnos. Vamos a orar donde estamos. Pero sabes, ese es el propósito, de que cuando tú y yo celebramos esta festividad, es con el propósito de sentir la alegría y el gozo de nuestros corazones, de saber el sacrificio que Yeshua ha hecho por cada uno de nosotros. Y cuánto estamos agradecidos con el Padre por ello. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos, Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos por tu paz, por tu shalom, Padre Yahweh, que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por guardarnos, Padre Yahweh, en el hueco de tu mano. Y porque en todo, Padre Yahweh, tú has sido fiel para con nosotros, para con nuestras vidas. Gracias, Padre Yahweh, que no solamente muriste y trajiste el perdón sobre cada uno de nosotros, sino que junto con tu resurrección, Padre Yahweh, tu palabra dice que juntamente contigo morimos, pero juntamente contigo resucitamos. Gracias, Padre Yahweh, que por medio del sacrificio tuyo, por medio del primer Adán, tu palabra dice que entró el pecado a este mundo, pero por medio del segundo Adán todos serían vivificados. Gracias que por la muerte tuya y por la resurrección tuya, Padre Yahweh, todos hemos resucitado para una vida nueva, porque las cosas viejas pasaron, Padre Yahweh, todas las cosas fueron hechas nuevas. Gracias por el sacrificio que tú has hecho por cada uno de nosotros, por darnos la paz y el shalom, Padre Yahweh, la tranquilidad en nuestras vidas y en nuestros corazones, pero el todo y el saber que tenemos la vida eterna contigo, porque tu palabra dice que todo el que ha creído en ti ha venido al Padre, y el que ha venido a ti, Padre Yahweh, tiene la vida eterna. Padre Yahweh, tu palabra dice que en el día final tú le resucitarías y estaría contigo. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos, porque tu palabra dice dice tu palabra que aquel que esté muerto vivirá. Gracias, Padre Yahweh, por la confianza, por la paz y por el shalom que tú nos das a través de tu palabra, y que podamos venir con un corazón alegre y gozoso el día de mañana, presentando nuestra ofrenda, Padre Yahweh, como dice tu palabra, reconociendo que tú eres la primicia, Padre Yahweh, como dice la Escritura en el libro de Levítico, el Omer Reshit, la primicia, el óptimo, el primero en resucitar y el ascender a la diestra del Padre. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el nombre de Yeshua, y todos decimos amén. Y amén. ¿Cuántos podemos levantar ahí nuestras manos? Amén. Así, con nuestras manos levantadas, Padre Yahweh, en el nombre de Yeshua, bendice, Padre Yahweh, la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, en este lugar. Y que así como tú ordenaste, Padre Yahweh, al sacerdocio, que pusiéramos tu nombre sobre los hijos de Israel y tú los bendecirías, de la misma manera te pedimos que sea tu nombre invocado sobre la vida de cada uno de nosotros. Yevarejeja, Yahweh Beish Bereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijoneja, Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti
incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.